el mensaje de hoy, titulado Soltando las cadenas, como lo había dicho al principio. Ya es habitual para muchos de ustedes que me han escuchado predicar, para aquellos que han conversado, que han dialogado conmigo, que han tenido pues la oportunidad o que me han escuchado a través de los mensajes que Dios nos ha permitido predicar en nuestro ministerio. Es habitual que una frase que yo digo, y es que el evangelio es más teórico, es más que teórico, perdón. El evangelio es algo práctico, que la realidad del evangelio no se predica, sino que se modela. Vuelvo y le repito la frase: el evangelio es más que teórico, el evangelio es algo práctico. La realidad del evangelio no se predica, sino que se modela. ¿Cómo así que se modela? Modelamos las características del reino. Amada iglesia, no se nos puede olvidar que usted y yo somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos de los cielos y que estamos regidos o que estamos coordinados por unas normas y que somos distinguidos por una cultura del reino. ¿Qué es una cultura? Una cultura es algo que identifica a un pueblo, una cultura es algo que identifica a una nación, es algo que viene en sus raíces, en sus inicios, en sus principios. De la misma manera, nosotros tenemos una cultura del reino, unas características que nos identifican, unas características que a usted y a mí nos distinguen de la demás gente. Por algo somos hijos de Dios. Amén. Y cada momento que atravesamos en la vida, o cada situación, es una oportunidad para poder demostrar esa cultura o poder demostrar esas cualidades. Amén. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 18. Si usted tiene ahí su Biblia, le animo para que abra su Biblia. ¿Sí? Si no tiene su Biblia, acérquese a un cristiano. A ver, hay que decir el chiste malo de todo templo, ¿no? Pero bueno, estamos en familia. Abra su Biblia, Mateo capítulo 18. Recuerde que como iglesia estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y Mateo 18, versículo 10 en adelante. Mire lo que dice. Mira, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto te digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Paremos por un momento la lectura bíblica ahí, pero no cierre su Biblia porque vamos a continuar en ese capítulo. Todos conocemos la parábola de la oveja perdida, nos la han enseñado, la hemos enseñado. Generalmente nos ha parecido un mensaje muy hermoso, porque decimos que Él dejó las 99 para venir a buscarnos a nosotros, para venir a buscarme a mí. Es más, hay un himno muy hermoso que habla de esto, de que dejó las 99 tan solo por venir a buscarme a mí. Y sí, efectivamente, eso es lo que hace el Señor. El Señor ha dejado todo solo para venir a buscarle a usted, solo para venir a buscarme a mí. Pero esta parábola, su propósito principal es enseñarnos, o más bien es rescatar en usted y en mí la importancia que tiene cada individuo, la importancia que tiene cada persona en el reino de los cielos. Y es que no importa si 99 están bien, porque si hay una perdida, si hay una oveja, que se encuentra perdida, hay que ir por ella. Y el Señor trae esa parábola, el Señor Jesús enseña esa parábola, ya que los fariseos de la época habían perdido la sensibilidad por los demás. Los fariseos de la época habían perdido el amor por los demás y no les importaba
hacer tropezar al otro, y no les importaba si tenían discusiones, no les importaba guardar rencor en su corazón, no les importaba. Y habían perdido ese amor, esa sensibilidad hacia el otro. Ahora, esta parábola no solo se centra en la importancia que para Dios tiene usted, en la importancia que para Dios tengo yo, sino también en la importancia que debe tener para nosotros como iglesia cada persona. Recuerde, mi amado, que la Biblia se complementa, y para poder entender o comprender el propósito de cada texto debemos analizar siempre un contexto, debemos realizarle una exégesis, un estudio a la palabra. No podemos tomar la Biblia a la carrera, necesitamos estudiarla lo más cuidadosamente posible. Y podemos entonces a continuar estudiando ese pasaje que habla de la oveja perdida, ¿sí? Y el versículo 15 dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, mire lo que dice: has ganado a tu hermano. Mas si no te escucha, dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de esos dos o los tres testigos conste toda palabra. Si no te escucha, díselo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Nótese la palabra que dice ahí, por tanto. Ahí resalta esa palabra, por tanto. Eso quiere decir, amados, que el Señor no ha cambiado de tema, sino que sigue en el mismo discurso, en la misma línea de lo que viene diciendo, en la misma línea de lo que hablaba de la oveja perdida. Y lo que va a continuación, cuando dice por tanto, lo que sigue a continuación es el complemento del mensaje que él inició al hablar de la oveja perdida. Cuando estés estudiando la Biblia y te encuentres ahí, esa palabra que dice por tanto, no es lo que significa, es que hay una unión entre el texto anterior y el texto que sigue. Desde el texto que sigue ahí, después de hablar de la oveja perdida, que pareciera que es un cambio muy brusco, porque está hablando de que el Hijo del Hombre vino para buscar a quien se había perdido, y luego pasa como a unos problemas entre personas, lo que está buscando ahí, a través entonces de la parábola de la oveja perdida, es la restauración. Y escúcheme bien lo que le voy a enseñar hoy. Lo que vamos a aprender hoy por el Espíritu Santo es la restauración de las relaciones personales. Pero mis amados, aquí es donde empezamos a estudiar, porque dice, si alguno peca contra ti, por cualquier razón que se pueda usted imaginar, se rompe una relación. Cuando por cualquier motivo se rompe una relación, entonces el Señor comienza a considerar aquella persona con la cual se ha roto esa relación, aquella persona que nos ha herido, que nos ha lastimado. El Señor comienza a considerarla como una oveja perdida. Aquella persona dolida o resentida, Dios comienza a considerarla como aquella oveja perdida que hay que dejar las 99 para ir a buscar. A mí me gusta mucho el enfoque que Dios le está dando a este texto. Me gusta mucho el enfoque que el Señor le da a este mensaje. Porque, ¿sabes? Dice, cuando tu hermano, mire que no dice cuando tú peques contra tu hermano, sino que dice cuando tu hermano peque contra ti, dice, ve y búscale y habla con él. Y no dice qué clase de pecado. No dice cuando tú peques, ve y búscale. Y normalmente lo que hacemos es eso. O sea, si nos equivocamos, vamos y buscamos. Pero cuando es contra nosotros que pecan, es cuando a nosotros que nos hieren, no vamos a buscar. Porque tenemos la mentalidad de decir, es que él fue el que me lastimó, es que él fue el que me hirió, es que él es el que tiene que venir a decirme a mí, o él es el que tiene que venir a pedirme perdón. Y ahí dice, cuando tu hermano peque contra ti. Y no dice qué clase de pecado. Miren qué
Aunque no dice qué clase de pecado. O sea, cuando dice cuando peque, significa que abarca, escúchame bien iglesia, abarca todo tipo de ofensa que usted y yo podamos. Cualquier tipo de ofensa que usted y yo podamos decir. O sea, que según dice ese texto, si usted es el ofendido, si yo soy el ofendido, si yo soy el que me siento agraviado por lo que hizo mi hermano, por lo que hizo mi hermana, por lo que hizo mi esposa, mi esposo, por lo que hizo mi hijo, por lo que hizo mi vecino, si yo soy el que me siento ofendido por lo que hizo cualquier persona de mi círculo social, yo, según la palabra, soy el que debo de ir y buscar la persona y procurar una restauración de esa relación. Amén. O ay, ay, ay. Yo creo que aquí es cuando empezamos a decir ay, 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 porque difícilmente nosotros vamos y procuramos la restauración de relaciones cuando es a nosotros a quien nos han ofendido. Ahora, presten atención. La Biblia ahí dice, repréndele, pero cuidado, porque no es el tipo de reprensión que nos han enseñado. Porque creemos que reprender es llegar y regañar y mirar feo y zarandear y hasta pegar. ¿Sí? Creemos que eso es reprender. Creemos que reprender a alguien es echar fuera, alzar la voz. Es de ahí donde viene eso de reprender demonios, que a veces es alzando la voz. Creemos que es eso, pero no. Aquí en el original del contexto que le estoy hablando esta mañana, la palabra reprender tiene que ver, no tiene que ver con regañar, sino que tiene que ver con hacer entender al otro que se ha equivocado. O sea, devolverle del camino del error para ponerlo en el camino del amor. Si me está escuchando, lo que le estoy diciendo es devolverle del camino del error para ponerle, gloria a Dios, en el camino del amor. Reprender en el original de este texto es restaurar su corazón y la relación que tenía conmigo. Recuerde que este texto que le estoy leyendo es el complemento de la parábola de la oveja perdida. Es ese complemento. Entonces, el reprender no es ir a tratar mal. El reprender es ir a hacerle volver al pecador del error y hacerle volver con amor y hacerle volver con ternura y con misericordia. Ahora, Jesús entonces nos da como un modelo a seguir. Jesús ahí cuando habla de ofensas nos da un modelo a seguir que vamos a considerar también esta mañana. Porque el primer modelo a seguir para restaurar una ofensa, que alguien te ha ofendido, que alguien me ha ofendido, el primer modelo a seguir es, número uno, es un encuentro privado entre la persona ofendida y la persona a la que ofendió. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Sencillo, que tú convocas a la persona que te ofendió a solas, lo llamas a solas, lo invitas a un tinto, lo que quieras hacer. Si no eres tan amoroso como para invitar a un tinto, perfecto, lo invitas solo a conversar. Y estando solo con la persona, dice la Biblia, ve y repréndelo. O sea, estando solo con la persona, lo que tú le haces entender es que lo que ha hecho, lo que te ha dicho, te ha lastimado. Es que lo que ha hecho, lo que hizo contra ti, te ha generado un efecto negativo y necesitas restaurar esa relación. Y necesitas sanar esa relación partiendo desde el principio que el más beneficiado en la restauración de esa relación eres tú o soy yo, porque mi corazón entra en un proceso entonces de sanidad. Dice la Biblia que si la persona me escucha, reconoce su error, pues me he ganado al hermano y he ganado esa oveja que estaba perdida, esa oveja que estaba alejada. Segundo punto es que si la persona me dice, no, fue culpa suya, usted fue el que hizo, usted no sé qué, y no acepta el error, dice que lo segundo que debo hacer es que yo debo llamar o debo escoger a uno o dos hermanos, unos testigos. Si esa primera acción no me da resultados, si no me escucha, cojo a uno o dos hermanos y entonces ya voy y hablo con él y le digo, mira, es que el problema aquí delante de estos testigos, tú hiciste esto, el problema es aquel, el problema es lo siguiente. Ahora, en
en restaurar esa relación, ¿cuál es la función que cumplen los testigos? Primero, ellos deben escuchar de una forma más objetiva el planteamiento de esas dos partes. Segundo, ellos deben exhortar a la persona que se encuentre equivocada si consideran que es culpable. Y aquí es bueno porque a veces los que nos sentimos ofendidos, muchas veces, no siempre, muchas veces, es porque estamos en un papel de hacernos la víctima. Y nos gusta hacernos la víctima. Y entonces cuando hay dos o tres testigos que sean neutrales, que no sean amangualados conmigo, me van a hacer entender que tal vez el del error fui yo y no la otra persona. Ahora, el tercer objetivo de los testigos es que esos testigos ya entonces, si no se logra una solución, se lleva el informe a la iglesia o a la comunidad en general. Y ese tercer paso obviamente solo se da si el segundo fracasa. Y el tercer paso que dice ahí es la excomunión en caso de ser necesaria. Como ya se dijo, si la persona ofensora no hace caso, no hace caso a solas, no hace caso ante los testigos, entonces se presenta ante la comunidad y se hace pública la ofensa de ser una ofensa pues demasiado grave que no se pueda restaurar. Ese es como el orden para restaurar las relaciones o las ofensas, el orden bíblico. Pero sigamos leyendo, porque hoy estamos haciendo un mensaje positivo. Sigamos leyendo, versículo 18. Mire lo que dice. De cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y pareciera nuevamente que el Señor se sale del mensaje. Pareciera nuevamente que el Señor dice, no, esta es otra historia, este es otro mensaje. Ya, lo de las ofensas quedó solucionado, lo de la oveja perdida listo. Pero no se sale del contexto. No se sale del contexto porque ahí habla de atar y desatar. Y mi amada iglesia, muchos a lo largo de la historia han tomado este texto de atar y desatar como para atar y desatar demonios. Y está bien, Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, para atarlos. Pero yo quiero que volvamos a lo mismo. Necesitamos, para poder entender bien la palabra y no salir con herejías. Una herejía es una mentira de la que sacamos de la Biblia, una mala interpretación de la Biblia, perdón. Y por eso hay tantos movimientos ahora. Para no salir con una herejía, yo debo analizar el contexto. Y el contexto de este versículo no se está refiriendo a demonios. El contexto de ese versículo se está refiriendo a relaciones personales. Quiero quedar claro aquí para que usted no me malinterprete. Tenemos autoridad para echar fuera demonios, eso está claro. Dios nos ha delegado autoridad para echar fuera demonios. Pero hoy el contexto de ese texto tiene que ver con las relaciones personales. Quiere decir entonces, analizando ese texto, quiere decir que las ofensas entre hermanos son consideradas por Dios como ataduras, y escúchame bien, ataduras que no te dejan avanzar, ataduras que no me dejan avanzar en mi comunión con Dios, ataduras que no te dejan avanzar, ataduras que no me dejan avanzar en mi propósito eterno, en nuestro propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es por eso que dice la Biblia que si por una ofensa tú estás atado en la tierra, entonces todo lo que anheles o desees del cielo también está atado. Pero escúchame bien, si sueltas o si suelto esa ofensa, ya he sido desatado. Y todo lo que anhele del cielo para mi vida, todo lo que anhele del cielo para mi familia, ya ha sido desatado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuimos llamados, escúchame bien, fuimos llamados no para vivir atados, sino que fuimos llamados para vivir libres. Fuimos llamados para desatar al hermano que me ha ofendido, y fuimos llamados para desatarlo con amor y mansedumbre. Y siento al Espíritu Santo hablar en esta mañana diciéndote: he aquí, llegó el tiempo de soltar
soltar lo que te venía atando. Llegó el tiempo de soltar lo que te venía impidiendo tener comunión con Dios, lo que me venía impidiendo tener una comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos soltar la ofensa. Necesitamos, como dice la Biblia, soltar aquí en la tierra todo lo que me viene atando, para que también en el cielo pueda ser desatado. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 19, mire lo que dice. Otra vez te digo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar, pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y volvemos a lo mismo. Pareciera que Jesús vuelve y se sale del tema. Pareciera que Jesús toma otro y eso es una prédica diferente. Y no, de ninguna manera. Ese texto obviamente usted lo puede utilizar en la oración. Y ese texto claramente dice que cualquier cosa que pidiéramos, cualquier cosa, que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo para orar por algo, Dios lo va a hacer. Ese texto se utiliza para eso. Pero en esta mañana, en el contexto de lo que quiero aprender, de lo que quiero enseñarle, en esta mañana volvemos a lo mismo. Se está refiriendo a la restauración de las relaciones personales. Se está refiriendo a la importancia que tiene la oveja perdida, a la importancia que tiene para Dios ir a buscar a aquel que tal vez por alguna razón a usted o a mí nos ofendió. Y ahí es cuando el Señor entonces nos muestra la importancia de la oración en unidad a la hora de los procesos de restauración de las relaciones, entre los hermanos. Por eso el Señor dice, si ustedes se reúnen, yo también voy a estar ahí. Es como si Jesús dijera, yo más que ustedes deseo la restauración de las relaciones familiares. Y únanse para orar y para pedir que los corazones sean sanados, porque ahí voy a estar yo, dice el Señor, porque soy el más interesado en que esas relaciones familiares, en que esas relaciones dentro de la iglesia, dentro de la sociedad puedan ser restauradas como la oveja perdida. Y vamos a seguir leyendo para terminar el mensaje de hoy, porque el versículo 21 dice, entonces Pedro se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hace cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no le pudo pagar, le ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mire la diferencia, y lo agarró, lo ahorcaba, lo ahogaba, le decía, lo agarró, lo ahorcaba, le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies, se postró a sus pies, dice acá, el consiervo se postró a sus pies, le rogó que le diera tiempo, que él iba a pagar todo. Dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquellos consiervos que vieron lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y le contaron al Señor todo lo que había pasado. Y entonces el Señor le llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque usted me rogó. ¿No debía usted también tener misericordia de su consiervo, así como yo tuve misericordia de usted? Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también el Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¡Qué tremendo! ¿Cómo el Señor cierra este mensaje de las ofensas? Con otra parábola. Inicia con la oveja perdida y lo termina con una parábola de siervos que tienen una deuda. Y es una parábola, iglesia hermosa, que nos da un ejemplo de cuál tiene que ser la actitud correcta a la hora de restaurar las relaciones.
Es como si el Señor te dijera, es como si el Señor me dijera todo lo que tenemos que hacer para restaurar las relaciones es seguir el ejemplo. Es como si el Señor te dijera, mira, a la hora de una restauración familiar, a la hora de una restauración personal, a la hora de una restauración de relaciones, sigue mi ejemplo. Haz lo que yo hice. Estos días dialogaba con alguien, ayer dialogaba con alguien, y le decía, mire, de nada somos si no reflejamos el carácter de Cristo. Nada somos si no mostramos a Cristo. Y ese es el proceso en el que vamos. Ese es el camino en el que usted y yo vamos. No somos perfectos, usted no es perfecto, yo no soy perfecto, pero creo que su anhelo y mi anhelo es parecerme a Cristo. Y entonces el Señor dice acá, el mejor modelo, el mejor ejemplo es que hagan lo que yo hice. Pedro, como siempre, el impulsivo, como siempre Pedro, aquel que se cree perfecto, irrumpe en la conversación y le dice, bueno, Señor, me imagino chévere, bacano lo que usted está hablando, de perdonar, de buscarle chévere, pero debe haber un límite, pues. Debe haber un límite, no a toda hora me la voy a pasar perdonándolo. Entonces cada que haga una cosa voy a tener que buscarlo y perdonarlo. No, tiene que haber un límite. Y Pedro saca su generosidad, porque el número 7 significa plenitud bíblicamente, significa completo. Entonces Pedro saca su generosidad y dice, bueno, hasta 7. Yo aguanto hasta 7. Yo le perdono hasta 7 veces que me haga una ofensa. Y el Señor lo mira con amor y le dice, no, Pedro, no hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. 7 elevado o 70 elevado a la séptima potencia, o 70 multiplicado por 7, nos da 490. 490 veces dice el Señor que si una persona te ofende, tú tienes que perdonar. 490 veces dice el Señor, si te ofenden, debes perdonar, debes ir y buscarlo. Ahora, eso no significa elevarlo a la potencia o multiplicar. Lo que el Señor está diciendo es, perdona las veces que sean necesarias. Perdona al que te ofendió las veces que sean necesarias y hazlo como yo lo he hecho contigo. Y hazlo como yo te he enseñado a hacerlo. Esa es la clave de la restauración. Esa es la cultura del reino. Eso es soltar ataduras. Eso es soltar cadenas. Perdonar cuantas veces me hayan ofendido. Mi amada iglesia, si somos sinceros, nos gustaba más la parte cuando le leí o cuando le dije que lo hiciéramos público y que lo expulsáramos de la iglesia. Wow, es que ahí aplaudimos. Me ofendió y no quieren reconocer. Lo voy a publicar y que lo echen de la iglesia y no le vuelvo a hablar y no lo vuelvo a mirar. Y que a mí en su vida se le ocurra volverme a decir algo. Es que mejor dicho, vea, que ni se me atraviese porque lo acabo. Nos gusta más esa parte. Nos gusta la parte de separar. Pero el mismo Señor que versos atrás dijo que si no reconocían, podías hacerlo público. El mismo Señor viene y dice, pero sabes, hay un camino mejor. Y ese es el Cristo al que yo predico. Ese Cristo llega y dice, sabes, hay un camino mejor, hay un camino diferente. Y es el camino de perdonar las veces que sea necesario. Es el camino de restaurar, es el camino de desatar las veces que sea necesario a aquel que te haya ofendido, sin importar la ofensa. Jesús pone en esa línea de restauración una parábola que en pocas palabras dice, perdona de la misma manera que yo a ti te he perdonado. Entonces me surge la pregunta, ¿le has fallado al Señor? ¿Le he fallado al Señor? ¿Le he fallado 7 veces?
O más bien le he fallado 70 veces 7. Permítame responder por usted, porque creo que le hemos fallado 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 7 veces al Señor. Y aún así, Él te perdonó. Y aún así, Él me perdonó. Por consiguiente, su mandato es que de la misma manera que te perdonó, de esa misma manera tú perdones. Que de la misma manera que Él salió a buscar la oveja perdida que eras tú, dejando las 99, de esa misma manera Dios te está diciendo hoy: ¡hey! Sal a buscar al que te ofendió. Oh, Espíritu Santo. De la misma manera Él te está diciendo: ¡hey! Llámalo. Porque entonces me vas a decir: ah, pastor, estoy en cuarentena. Pero de la misma manera Dios te está diciendo: ¡hey! Llámalo. Corre y busca esa oveja perdida que te ofendió. Corre y busca y restaura a tu hermano. Corre y muéstrale que tú eres mi hijo, y como mi hijo eres aquel que muestra amor, eres aquel que muestra misericordia. Sal, búscalo, perdónalo a esa oveja perdida que falló contra ti. El único que puede otorgar el perdón es aquel que ha sido ofendido. Yo no puedo decirle a fulano, yo te perdono por lo que le hiciste a Perano. No. El único que otorga el perdón es aquel que fue ofendido. Y tú tienes que otorgar el perdón esta mañana. Y yo tengo que otorgar el perdón esta mañana. Son las dos personas ofendidas las que deben restaurar su relación. Y concluyo con este mensaje para orar por ti. Y espero que Dios haya hablado a tu corazón como ha hablado a mi vida en esta mañana. 3 conclusiones. Primero, tenemos que perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Ahí se resume todo. Ese es el Evangelio. Segundo, si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y tercero, mi hermosa y amada iglesia, tenemos que perdonar sin límites. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Y si tienes algo contra tu hermano, vamos a orar, porque la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar por algo, Dios lo hace. Vamos a orar para que tú y yo podamos llamar, buscar al que me ofendió, oh Espíritu Santo, y restaurar la relación. Ahí en familia, me dice el Espíritu Santo que te diga, ahí en familia, he permitido la cuarentena, he permitido esta situación para que ahí en familia comiencen a restaurar relaciones. Me dice el Espíritu Santo, ahí en la familia tienen que empezar a rescatar a la oveja que está perdida. Ahí en la familia tienen que empezar a restaurar, porque si no se perdonan, yo no los puedo perdonar, dice el Señor. Así que vamos a orar. Y si Dios te ha hablado, coge al hermano, a la esposa, al esposo, no sé con quién estás, y restaura relaciones. Si Dios te ha hablado después de que termine esta oración y siento el Espíritu Santo que te está ministrando allá donde estás, que te está tocando, y si Dios te ha hablado, entonces vas a coger tu teléfono ahora al terminar la oración y vas a restaurar la relación. Hoy estamos acá, mañana quién sabe. Bueno, ¿quieres que te hable de la actualidad? Ok, coronavirus, Dios no lo quiera, te infectas, te aíslan y no vuelves, a no ser que te sanes. Pero si te vas a la eternidad, ni tiempo de despedirse hay. Entonces ese es el tiempo de restaurar relaciones. Vamos a orar. La muerte venció.
palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Padre, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor amado. Y hoy, Padre, nos reunimos en oración, Señor amado, para pedirte por la restauración familiar. Hoy nos reunimos, Señor, para pedirte por la restauración familiar, Padre Santo. Hoy nos unimos, Señor amado, para que des la capacidad, para que des la fuerza, para que des, Señor, ese deseo de ir a restaurar. Padre, por dura que haya sido la ofensa, tú la conoces, Señor, tú la sabes. Yo no conozco las ofensas, pero Padre, hay ofensas muy fuertes, pero aún así, dale fortaleza ahora al que nos está viendo, al que nos está escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, dale la fuerza para que pueda ir y restaurar la relación. Dale la fuerza para que pueda ir, Señor, y buscar esa oveja perdida. Dale la fuerza para que pueda ir, Señor, y procurar el perdón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, lo pedimos, te lo rogamos, Señor amado. Y si aún en nosotros hay ofensas, ayúdanos a restaurar. Y si aún en la familia pastoral hay ofensas, ayúdanos a restaurar. Pasión, Jesús la muerte venció, la muerte venció. Padre, te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza. Yo bendigo tu vida. Así que me estás viendo en cualquier lugar, porque antes llegábamos a 4 o 5, hoy por las redes sociales llegamos a todo el mundo. Todo el mundo puede escuchar esta palabra, una palabra de restauración familiar, una palabra de restauración en el entorno. Oh Padre, yo bendigo tu vida. Y yo declaro que estos tiempos de cuarentena son tiempos de ver la gloria de Dios sobre tu casa. Escúchame bien. Yo declaro que estos tiempos de cuarentena son tiempos de ver la gloria de Dios sobre tu casa. Son tiempos de prosperar. Son tiempos de avanzar. Ahora, cuando hablo de prosperar, no me refiero solo a la parte económica. Prosperar integralmente. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Declaro que este tiempo es tiempo de prosperidad en relaciones familiares. Bendigo tu vida. Espero poder abrazarte pronto, espero poder saludarte. Espero poder reunirme pronto con la amada iglesia que Dios nos ha permitido pastorear. Pero también espero poder conocerte a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales y que no tienes una iglesia donde congregarte y que no te congregas y que no tienes un lugar donde buscar a Dios. Esperamos pronto poder abrir nuestras instalaciones